Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre maravilloso, aquí estamos, Señor, en tu casa, delante de tu presencia, prestos para escuchar el consejo de tu palabra, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser entero, Dios, en esta hora. Tu palabra, que es una verdad que siempre bendice las vidas. Gracias, Espíritu Santo, por obrar, por tratar en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, bendice cada una de las personas que estaré escuchando tu palabra. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Fíjese que a raíz de los acontecimientos en Medio Oriente, específicamente de la guerra de Israel y Gaza, a partir del 7 de octubre del año pasado, y luego el ataque, el ataque reciente de Irán contra Israel. La noticia decía que el sistema antimisiles de Israel pudo interceptar más de 300 proyectiles entre drones y misiles que Irán lanzó en contra de Israel hace como 15 días, precisamente el 15 de abril. Y cuando salió esta noticia, me habló una hermana de aquí de la iglesia y me dice: pastora, ¿ya vio las noticias? Lo que está pasando con Israel. Y le digo: sí, hermana. Bueno, me dice, ¿y por qué no predican que ya el fin del mundo está cerca? ¿Por qué no predican del Apocalipsis? Y le decía yo: hermana, varias veces hemos enseñado sobre el Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis. Hemos enseñado sobre las profecías de Daniel. Y me decía ella: pues sí, pero los martes. Le digo: pues es que los martes es el día de la enseñanza. Me dice: pero el domingo, cuando está toda la iglesia, dice, para que estemos listos. Y le dije yo: bueno, hermana, está bien, yo le agradezco mucho su preocupación y lo voy a comentar con los pastores. Y pues como me tocaba predicar, haga de cuenta que le decía a Dios en mi oración: Señor, ¿será que sobre este tema tenga que compartir con la iglesia? Pero ¿sabe qué era lo que más resonaba en mi mente de las palabras que me había dicho la hermana? Que ella me dijo: para que estemos listos. Y bueno, de alguna manera usted y yo estamos conscientes de que vivimos momentos difíciles en todo el mundo. Los que conocemos y hemos estudiado las Sagradas Escrituras, sabemos que aún vendrán cosas peores, terribles, en un futuro no muy lejano. Pero nosotros tenemos la certeza de que Jesús está con nosotros, que nunca nos dejará, porque Él lo prometió, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso trae paz a nuestro corazón. Sin embargo, es imprescindible que cada día, cada uno de nosotros busquemos más a Dios, a través de nuestra vida devocional, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración y a través del ayuno. Que podamos llenarnos de esperanza al conocer todo lo que tiene preparado el Señor en el futuro, porque aquí está, pero especificado tan claramente y tan detalladamente todo lo que va a pasar, sin ignorar lo que nosotros estamos viviendo ahorita, en nuestro presente, lo que estamos viviendo cada día. ¿Para qué? Para que podamos estar listos. Entonces,
Necesitamos, amada iglesia, acercarnos más y más a Dios. Tenemos la bendita promesa de su regreso, de que vendrá por nosotros. Sin embargo, su venida va a estar antecedida por eventos y momentos muy difíciles, catastróficos en todo el mundo, como nunca se han visto. Estamos viviendo en un mundo que no quiere, así literalmente, no quiere seguir a Dios. Un mundo que va en contra de todo lo establecido por Dios. Un mundo que quiere arrastrarnos, sí, a usted y a mí, que quiere arrastrarnos a los hijos de Dios con Él, alejándonos sutilmente del Señor. Y algo que pasará y que causa dolor en mi corazón sobre los acontecimientos futuros y que Jesucristo dijo que iba a acontecer, es que dijo Él, el amor de muchos, ¿qué, hermanos? Sí lo sabe, el amor de muchos se enfriará. Entonces, hermanos, no podemos permitir que eso pase en nuestra vida. No podemos permitir que el día a día, que los afanes del día a día en nuestra vida vayan apagando, enfriando poco a poco nuestro amor, nuestra pasión, nuestro anhelo por buscar cada día más del Señor. Debemos estar determinados a seguir a Cristo. Debemos estar determinados a buscar más y más de su presencia cada día, a fortalecernos en Él, a llenarnos de Él. Y por eso quiero compartir con ustedes el tema del ayuno. El ayuno es un medio muy útil. El ayuno es un tiempo especial en el que nos apartamos para clamar a Dios, para buscar a Dios, para adorar a Dios, acercándonos más y más a Él, negándonos a nuestra carne, humillándonos y crecer espiritualmente. Fíjese que la palabra ayunar es un verbo intransitivo y dice que ayunar es la acción de privarse de alimento y agua. En cierto sentido, todos los que estamos aquí ayunamos todos los días, porque cuando nos dormimos no participamos ni de comida ni de bebida. O solamente, yo tengo una tía que ella cuando se va a acostar se lleva una cazuelita de cereal y se despierta. Dice, yo me siento, mija, y me como mi cereal y me vuelvo a dormir. Y si me despierto otra vez, pues ahí tengo mi cazuelita de cereal y vuelvo a comer. No, pues esa mujer no ayuna, hermano. Pero la mayoría de nosotros todos los días ayunamos ese tiempo que estamos dormidos. Por eso, hermanos, el primer alimento que nosotros tomamos por las mañanas, ¿cómo le llamamos? Desayuno. Fíjese que el prefijo des indica negación, o sea, no ayuno. O sea, ya no voy a dejar de estar privándome de alimento. O también indica una inversión del significado. O sea, si ayunar es privarse de alimentos, el desayuno es lo contrario, es participar de alimento. Por eso se llama desayuno. Y la mayoría de los que tenemos celular, oiga, ¿cómo nos aparecen los anuncios del ayuno intermitente? Le aparecen, pues, ¿qué sabrá la gente que uno necesita? Y según sus edades, y si es hombre o si es mujer, pero no le voy a hablar del ayuno intermitente. Yo le voy a hablar del ayuno en nuestro contexto, a la luz de la palabra de Dios, donde el ayuno se refiere a un periodo de tiempo en el cual uno deliberadamente, de una manera voluntaria, decide no comer alimento, no beber líquidos, ya sea por un día completo, por parte de un día, o a veces hasta más de un día. Hay personas que se determinan más de un día hacerlo.
Y es que ayuno del que yo quiero hablarle en esta tarde es aquel que, como decía ahorita el pastor, beneficia tanto nuestra salud física, pero también beneficia más nuestra salud espiritual, porque involucra abstenerse de comida, de bebidas, mientras se pasa una gran cantidad de tiempo en oración, en meditación, en adoración a Dios, reconociendo quién es Él, su grandeza, mirando nuestra condición delante de Él tan insignificante y poder adorarlo y bendecirlo. En ese tiempo donde dedicamos para estar estudiando la palabra de Dios. El día de ayer, en el taller de educación cristiana, nos decía la hermana María Ahumada de un estudio documentado científicamente, donde se ha comprobado, que las personas que leen la Biblia, cuando la persona lee la Biblia, sus cerebros genera una sustancia que se llama dopamina. Y la dopamina es una sustancia que trae paz, que trae tranquilidad a nuestro organismo, a nuestro ser. Entonces, vea la bendición que tenemos de leer la palabra. Pero, de verdad, ¿cuántos de los que estamos aquí se pasan días enteros sin que nosotros vayamos a la palabra? Ni siquiera el versículo del día que nos marca el celular cada día leemos. Cuando ahora tenemos la ventaja de que podemos escuchar la palabra, porque ahí en el celular usted descarga la Biblia y si usted está lavando trastes, si usted está barriendo, si está haciendo algo hasta en su trabajo, usted puede estar escuchando la palabra de Dios, porque al hacer eso va a traer paz y tranquilidad a su vida. Cuando uno ayuna, ora, medita, lee la palabra y todo esto le ayuda a que lo espiritual triunfe sobre nuestra carne. Pero es determinarnos a tener ese tiempo de búsqueda con el Señor. En una ocasión dijo una persona, no, pues sí, yo me voy a anotar para el ayuno. Al cabo, ceno, me pongo a ver la televisión hasta que me dé sueño, me duermo y me levanto tarde y luego ya me va a quedar muy poco tiempo. No, se va a malpasar. Sí, eso es malpasada, ese no es ayuno. El ayuno es determinarnos de alguna manera a afligir la carne. Porque la comida es riquísima. ¿A poco no? ¿Verdad? Mire, ¿no le ha pasado a las amas de casa? Terminamos el desayuno y luego a veces dicen los hijos, el esposo, ¿y qué va a haber de comida? ¡Ay, caray! Si acabamos de desayunar y ya estás pensando en la comida. ¿Por qué? Porque es algo rico, estamos acostumbrados 3, 4, hasta 5 veces al día estar comiendo. Y cuando nos determinamos a decirle, Señor, no le voy a dar a esta carne, ahora quiero alimentar mi espíritu, ahí en mi alma, en mi espíritu, mi ser, para que tú te muevas, para sentir tu presencia, para buscar de ti. Ir a la palabra, el tiempo de estar leyendo la palabra para que Dios hable a nuestra vida. El ayuno es apartar un tiempo para buscar el rostro de Dios. Y eso quiere decir que abstenerse de las otras cosas en las que usted encuentra placer, con el propósito de entregarle a Dios todo su corazón en ese ayuno y oración. Ahora está muy de moda ayunos, dicen, de las redes sociales. Bueno, cuando usted aparte su tiempo para el ayuno, no le voy a decir esconda, apague su celular, porque ahí va a poder estar escuchando alabanzas, va a poder estar escuchando predicaciones, incluso va a escuchar la palabra, va a leer la palabra. Oiga, pero no pierda tiempo, ayune de las redes sociales, o sea, absténgase de estar en la chirinola, de la vida de medio mundo. Mejor dedíquese a que usted pueda buscar del Señor. Porque cuando usted ora, usted le dice a Dios, mi oración y las respuestas que busco
son más importantes que el placer que yo pueda tener para esta carne. Sabe que el ayuno significa poner a Dios primero en nuestra vida. Me decía una vez una amiga, es que para ti es muy fácil, pues ahí, de eso vives, de estar en la iglesia. No, le dije, mucho tiempo trabajé y cuando yo trabajaba también ayunaba, ¿sí? Porque no puede impedirnos nuestro trabajo el que podamos dedicar, apartar tiempo. Hasta ese día usted trabaja, pero en el tiempo de desayuno, de comida, cena, que usted pueda apartar y decir, no voy a comer. Y este tiempo me voy a estar dedicando a buscar de Dios, a leer su palabra, a meditar en su palabra. ¿Y sabe qué? Nosotros, como familia Monte de los Olivos, creemos que la práctica del ayuno es bíblica, está en la palabra. Creemos que el ayuno fortalece espiritualmente a las personas, que el ayuno aumenta la eficacia de la oración, porque el ayuno ha sido parte del Evangelio de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. La palabra de Dios ahí en Daniel 9:3 dice la palabra, hablando Daniel, entonces me puse a orar, a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Y Joel 2:12 dice la palabra, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo su corazón, con ayuno, con llantos, con lamentos. O sea, Dios desea que lo busquemos, que nos volvamos a Él. Dios desea que ayunemos. ¿Sabe que hay comunidades cristianas que no creen en el ayuno, que no practican el ayuno? Y respetamos su punto de vista. Hay pastores que dicen que eso fue del Antiguo Testamento. Argumentan que el pueblo de Israel era obligado y tenía, bueno, como pueblo de Israel ellos tenían una obligación de ayunar 24 horas una vez al año en el día de la expiación. Y así está en Levíticos 23. Le voy a leer para que vea usted de dónde viene esta base, este contexto del ayuno. Dice Levítico 23 del 26 al 32. El Señor dijo a Moisés, el día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Celebrarán una asamblea sagrada en honor al Señor y ayunarán y le presentarán ofrendas puestas al fuego. En ese día no hará ningún tipo de trabajo porque es el día del perdón, cuando se pide perdón por el pecado de ustedes ante el Señor su Dios. Cualquiera que no ayune ese día será eliminado de su pueblo. Si alguien hace algún trabajo en ese día, yo mismo lo eliminaré de su pueblo. Por tanto, no harán ustedes ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes, donde quiera que habiten. Será para ustedes un sábado, porque era día de reposo, de completo reposo. Y deberán observar el ayuno. Este sábado lo observarán desde la tarde del día 9 del mes hasta la tarde del día siguiente. Por eso era un ayuno de 24 horas. Cuando se ponía el sol del día 9 hasta que se ponía el sol del día 10. 24 horas de ayuno. Y los que no creen en el ayuno afirman que no se debe ayunar, porque el ayuno era para el pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Argumentan que Cristo hizo un sacrificio perfecto y que ya no tenemos que hacer ningún sacrificio más. Y usted y yo podemos estar de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo con eso. Cristo hizo el sacrificio perfecto. Pero el ayuno no es un sacrificio. Como decía ahorita el pastor, es un ejercicio espiritual, ¿sí? Porque no lo hacemos como un sacrificio, sino como parte de nuestra devoción a Dios, de nuestra entrega, de nuestra búsqueda, con esa necesidad de su presencia en nuestra vida, con esa necesidad de tener intimidad con Él, de buscar su rostro, de clamar, como decía
en el libro de Joel, de rasgar nuestro corazón delante de Él. Dios desea y espera que sus seguidores ayunemos. Cuando a Jesucristo le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban, como el resto de la gente religiosa, Él les contestó una parábola explicándoles que Él aún estaba con sus discípulos, pero que después, cuando Él ya no estuviese con ellos, hablando, o sea, Jesucristo sabiendo que después de su muerte y resurrección, Él ascendería a los cielos y ya no estaría con sus discípulos. Les dice, cuando ya no esté yo, entonces ellos ayunarán. Y esto, usted lo puede leer, se registra en Mateo capítulo 9. Entonces nosotros con estas palabras de Jesús podemos entender que lo que quiso decir es que todos sus futuros discípulos, sus seguidores como somos usted y yo, ayunaríamos. ¿Por qué? Porque necesitamos ayunar con oración para mantener una relación cercana con nuestro Dios Padre, con Jesucristo que ahora está a la diestra del Padre, ¿sí? A través del Espíritu Santo que está con nosotros aquí en la tierra. Mateo 6, del 16 al 18, dice, cuando ayunen, son palabras de Jesús, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza, o sea, báñate, lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y luego me encanta esto. Dice, tu Padre que está en lo secreto te recompensará. O sea, hay recompensa, hermanos, a nuestra vida. Si solamente el poder experimentar, en ese tiempo que apartamos, el poder experimentar la presencia de Dios, el poder vaciar nuestra alma, presentarnos delante del Señor como somos, con toda nuestra necesidad, es algo muy especial. Pero vea usted estas palabras, cuando Jesús les habló a sus discípulos acerca de cómo debían ayunar, Él claramente esperaba que lo hicieran porque era una práctica, el ayuno, porque constituía parte de su vida como seguidores de Jesús. Fíjese, Jesús no les dijo si ayunan, sino les dice cuándo ayunen. O sea, Jesús entendiendo, dando por hecho que es una práctica que los seguidores de Él tenemos que tener. Cuando ayunen, ¿sí? Esto usted lo puede leer en su casa, está ahí en Mateo capítulo 6. Y Jesús enfatiza en este capítulo sobre el ayuno, sobre la oración y también sobre la necesidad de hacer buenas obras como parte natural, normal de la vida de sus seguidores. ¿Sabe que el ayuno nos permite incrementar nuestra capacidad espiritual? El ayuno ejerce una disciplina sobre nuestros apetitos físicos para que nosotros podamos tener control sobre esta carne. Porque esta carne nos controla, hermanos. ¿Quién se pone de genio cuando no come? Levante la mano. ¿Quién se pone de genio cuando no come? ¿Ve? Gracias por su sinceridad. La carne nos controla, ¿sí? Entonces, el ayunar, hermanos, como un ejercicio, ¿sabes qué, Señor? Quiero que sea mi espíritu el que controle mi carne. Total, todos los días la alimento. Pero ahora quiero determinarme a alimentar mi alma, alimentar mi espíritu. El ayuno lleva al cuerpo a esa sujeción de que el espíritu desea, el Espíritu Santo nos anhela. Por eso es tan importante y de verdad debemos ayunar. Nosotros creemos que el ayuno debe de hacerse con un propósito.
O sea, voy a ayunar. ¿Por qué estás ayunando? Pues nomás que estoy ayunando para buscar la presencia de Dios. Bueno, ya es un propósito buscar al Señor. Pero tenemos ejemplos en la palabra que nos muestran que el ayuno debe de tener un sentido claro, una razón, un porqué. El ayuno debe tener un motivo para que ese clamor que nosotros expresemos específico ante una situación que por lo regular siempre las situaciones son adversas. Y le invito para que veamos algunos ejemplos que usaron este ejercicio espiritual con propósitos específicos. En Crónicas, en el capítulo 20, nos narra la palabra que los reyes de Moab, varios reyes se juntaron para ir en contra del pueblo de Israel, cuando Josafat era el rey en Israel. Y fíjese, dice la palabra en Crónicas 23. Atemorizado Josafat, se decidió consultar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. O sea, cuando le dijeron, ¿saben qué? Se están juntando todos los reyes, esto, fulano y sutano, y vienen con gran ejército contra el pueblo de Israel. Y este hombre tuvo miedo, pero vea a dónde lo llevó el miedo. Ayunar y con un propósito específico. ¿Sí? Señor, mira, vienen. Y luego hizo que todo el pueblo ayunara. Y nosotros conocemos la historia, lo que el Señor les dijo. Fíjense, después de ayunar el pueblo, el Señor les dice, ustedes nada más alaben, nomás dedíquense a eso, y yo me voy a encargar. Y fue el Señor al que derrotó a todos los ejércitos que iban contra el pueblo de Israel. Entonces, pero el ayuno fue con un propósito específico. ¿Se acuerda usted? La mayoría conocemos la historia de Esther, cuando se dio aquel decreto firmado por el anillo del rey, de que todos los judíos, donde quiera que estuvieran en el reino ahí en Persia, los iban a matar. Y Esther era la reina, y Esther era judía. Entonces su tío le manda a decir, pues haz algo. Y los usos y costumbres, nadie podía presentarse delante del rey si el rey no lo llamaba. Pero vea cuando le cuando le manda a decir al tío, pues si tú no haces algo, salvación de Jehová va a venir de alguna otra parte. Pero si Dios te llevó ahí está un propósito donde tú puedes interceder delante del rey. Y lo que contesta Esther en Esther 4:16, le dice, bueno, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Bien estricto el ayuno. Yo por mi parte, dijo Esther, ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Y cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y dijo, y si perezco, que perezca. Y nosotros conocemos el fin de la historia. Después de que pasaron esos 3 días donde el pueblo de Dios estuvo ayunando, orando, clamando a Dios, cuando Esther va y se presenta delante del rey, oiga, es un gozo para el rey. Pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino si quieres te lo doy. Y usted conoce toda la historia, cómo termina, de bendición, de protección al pueblo de Dios. Cuando Esdras iban a regresar de la cautividad a Israel, dice ahí en Esdras 8:21, pues iban a partir un buen grupo y el tiempo estaba peligroso en el camino. Entonces Esdras le dice, luego estando cerca del río Ahava, proclamé con ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. O sea, que Dios los guardara, pidiendo la protección. Pero vea, el ayuno nos hace afligirnos, humillarnos delante de Él.
Y era el propósito que tenía detrás. Vamos a viajar, pero antes de hacerlo vamos a buscar a Dios. Vamos a ayunar buscando a Dios para que Él nos guarde, a todos, a nuestra familia. Lo importante que es clamar por la familia. Y Dios lo hizo, los llevó con bien hasta Jerusalén. Otra de las historias, ¿se acuerda aquel hijo que tuvo David con Betsabé después que él hubo pecado delante de Dios? Y que Dios le dijo, te voy a preservar la vida, pero tu hijo va a morir. Y el niño se enfermó. Y dice la palabra que David ayunó, ¿sí? Dice, se puso ahí en 2 de Samuel 12:16. Dice la palabra, David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Oiga, era un dolor tremendo el que tenía él. Y decía, clamaba a Dios por su hijo. Dice la palabra, 7 días estuvo ahí y el niño murió. Después de que el niño murió, ¿qué cree que hizo David? Dice que se levantó, ¿sí? Se bañó, se perfumó y comió. Y todos se quedaron asustados. Pues y así cuando el niño estaba muy malo, él estaba que no lo calentaba ni el sol, tirado, llorando, clamando. Y ahora que el niño ya se murió, ¿cómo está? ¿Sabe una cosa? El ayuno no cambia a Dios, pero nos cambia a nosotros. Cada vez que nosotros ayunamos, vemos un cambio en nuestras vidas. Y Dios quiere asegurarse de que estemos preparados y listos para lo que ha de venir. Yo le aseguro que todo ese tiempo en que David estuvo clamando, ayunando, en ese clamor, en esa intimidad con el Señor, Dios fortaleció su vida, Dios fortaleció su corazón, Dios trató en tantos aspectos en su vida con él por lo que había hecho, por todo. Y dice la palabra que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y nosotros podemos ver, si no, pues ayunó y no pasó lo que él pidió. Es que el ayuno, decía una vez, creo que tú, ¿verdad? Dijiste, no es para torcerle la mano a Dios, para hacerle manita de puerco. Es que voy a ayunar para que tú hagas lo que tú quieras, lo que yo quiero que hagas. No, el ayuno, sí, con un propósito específico, clamando a Dios. Pero que podamos siempre decir como lo hizo Jesucristo en sus momentos de angustia y de dolor. Señor, que nunca se haga mi voluntad, que siempre sea tu voluntad la que se haga en mi vida. Y eso va a traer mucha bendición y fortalecer nuestras vidas. Por eso David pudo salir fortalecido de esa situación tan difícil de la pérdida de su hijo. Y bueno, estos son casos del Antiguo Testamento. Pero ven, en el Nuevo Testamento nosotros vemos cómo cuando Pablo y Bernabé buscaban la dirección de Dios, dice la palabra de Dios, cada iglesia nombró líderes religiosos, dice, y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien ellos habían creído. Pablo en una de las ocasiones cuando está hablando de todo lo que le pasó, todos los azotes que había recibido, todo lo que había hecho, dice la palabra, que muchas veces estuvo sin comer, muchas veces estuvo sin beber, pero después de eso dice la palabra, y muchas veces ayunando. O sea, no ayunando precisamente por lo que le estaban haciendo, sino por lo que estaba pasando él, sufriendo situaciones adversas en su vida, pero él se determinaba a ayunar delante de Dios. Y lo que decía ahorita nuestro pastor, el ejemplo máximo que tenemos de Jesucristo, ahí usted lo puede leer en Lucas 4, donde él antes de iniciar su ministerio está en ayuno, oración, delante de Dios por 40 días. Y no necesitaba hacerlo. Era el Hijo de Dios, era Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Sin embargo, como un ejemplo a seguir nosotros, porque Él lo dijo, ayunarán cuando yo ya me haya ido. Él se fue, está a la diestra del Padre,
pero nosotros como sus hijos, como sus seguidores, debemos ayunar. Porque el ayuno es un ejercicio disponible para ayudarnos, para llevarnos a tener ese tiempo apartado con el Señor, en intimidad con Él, cuando nosotros necesitemos fortalecernos, cuando necesitemos ser capacitados en algún área de nuestra vida. Podemos ayunar para buscar una confirmación específica o para pedir sabiduría en decisiones importantes y trascendentales en nuestra vida. Como lo explicaba el pastor, hoy al anochecer iniciamos nuestros 21 días de ayuno y oración. A partir de mañana 29 de abril hasta el domingo 19 de mayo, que es el día del Pentecostés. Y bueno, quienes ayunen el día de mañana, hoy al atardecer se ofrecerá el ayuno al Señor y pues se entregará mañana al atardecer. Dicen que John Wesley, el fundador del metodismo, en su biografía, dice que él ayunaba cada semana, de la tarde del jueves a la tarde del viernes. Y un hombre, gran hombre usado por el Señor. Y a la luz de lo que el Señor le pedía al pueblo del Señor, por eso nosotros determinamos este ayuno de 24 horas. Pero yo quisiera invitarles a todos que podamos involucrarnos en estos 21 días de ayuno y oración. Y que dentro del propósito de nuestro ayuno, cada día, los que les toque ayunar, cada día, podamos incluir, además de sus propósitos personales, podamos incluir el fortalecimiento de nuestra fe mientras esperamos la venida del Señor. Para que cada día nosotros podamos tener la certeza, la convicción de que estamos preparados, de que estamos listos para si el Señor viniera este día. Que el Señor fortalezca nuestra fe. Pedir por nuestras familias, por los integrantes de nuestra familia que no conocen a Jesús. ¿Cuántos tienen miembros de sus familias que no son salvos? Yo tengo. Todos. Entonces, como un propósito, Señor, salva a mi familia. Y usted sabe los nombres, sálvalos, Señor, que no se pierdan. Sálvalos, Espíritu Santo, trata con ellos, redargúyeles, trata, clame al Señor durante su ayuno. Pedir por nuestro país, hermanos. Pidamos al Señor por México. Dice el canto, dale fe y esperanza a mi país, de tu amor necesita México. Hoy más que nunca, hermanos, nuestro México necesita del Señor. Hoy como nunca antes la inseguridad al máximo, la falta de autoridad, la aprobación de leyes en contra de los principios establecidos por Dios. Necesitamos pedirle al Señor que tenga misericordia de nuestro México. Oremos, incluyamos como un propósito en nuestro ayuno por las próximas elecciones que tendremos el 2 de junio en nuestro país. Que Dios nos guíe, que Dios nos dé sabiduría en la elección de nuestras próximas autoridades. Nosotros estamos seguros que la palabra de Dios dice que toda autoridad es puesta por Dios. Entonces pidamos al Señor la sabiduría. Oremos también por nuestro estado, por nuestra ciudad. Oiga, las cosas tan tremendas que estamos viendo. El domingo pasado, la noticia tan grotesca, hermanos, y nos hicimos famosos, famosos a nivel nacional, que de ver nada más la imagen, sentía uno dolor en su corazón, hermanos, de ver lo grotesco que se veían los cuerpos sin vida de varias personas desnudas y apiladas, hermanos, a la orilla de la carretera. O sea, sin ningún valor por la vida del ser humano, de lo que Dios más ama,
al ser humano. Esta semana en el grupo de damas se presentó la petición de orar por lo menos 2 familias diferentes. Una familia de una hermana de la iglesia, otra familia de una conocida de una hermana de la iglesia, donde en cada una de esas familias un hijo se había quitado la vida. Y me llega en la semana también una chica de 22 años, su novio la encontró ahorcada. Un señor, un joven de 44 años que se quitó la vida. La semana anterior, un anciano, un taxista que le decían el abuelo, que les mandó una nota a la familia: vayan a tal lugar a recoger el taxi. Llamaron al 911, cuando llegaron encontraron ahí el taxi y en un lado, en un árbol, al viejito colgado. Y yo les decía en el grupo de damas: hermanos, oremos por estas familias, por fortaleza, porque imagínense el dolor tan grande de estas situaciones. Pero también reprendamos ese espíritu de muerte, de suicidio que está en nuestra ciudad, hermano. No es posible. En una semana hay tantos suicidios aquí en nuestra ciudad. Chihuahua ocupa el primer lugar en suicidios a nivel nacional. La Biblia cuenta de un hombre que su hijo estaba poseído por los demonios y lo llevaron con los discípulos de Jesús. Y ellos trataron de echar fuera el demonio, pero el demonio, dice la palabra, se reía de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban preparados. Pero cuando Jesús llega y echa fuera el demonio de aquel muchacho, de aquel joven. Y cuando los discípulos se apartaron y le preguntaron a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y usted recuerda la respuesta de Jesús: este espíritu no sale sino con oración y ayuno. Hermanos, yo le puedo decir, este espíritu de muerte que está sobre la ciudad de Chihuahua, sobre el estado de Chihuahua, no va a salir sino con oración y ayuno. ¿Y quién va a orar? ¿Y quién va a ayunar? Nosotros, los seguidores de Jesucristo. Nosotros, los que somos sal de la tierra. Nosotros, los que somos la luz en este mundo que está viviendo en una oscuridad densa, tremenda de pecado. Entonces, incluyamos en nuestro propósito, nuestro estado, nuestra ciudad, y reprendamos en el nombre poderoso de Jesucristo ese espíritu de muerte y de suicidio, hermanos. Oremos y ayunemos por el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Yo oro con todo mi corazón porque el Espíritu Santo se derrame de una manera que no quede duda de su presencia, sobre todo en las nuevas generaciones, en los jóvenes. Todos lo necesitamos, pero muchos hemos experimentado, sabemos lo precioso que es la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, pero muchos jóvenes no han experimentado. Jóvenes, adolescentes, niños que puedan ser llenos del Espíritu Santo. Quisiera leer la palabra, porque es la palabra para que usted oiga la palabra. Ahí en Joel, en el capítulo 2, del verso 12 al 15. Dice la palabra: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón. ¿Cómo? Con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón, o sea, quebranten su corazón delante del Señor, y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Dice, cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje detrás de sí una bendición.
Las ofrendas de cereales, las libaciones son del Señor, su Dios. Toquen la trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen a una asamblea, o sea, a todos, convoquen para el ayuno. Y fíjese, si usted sigue leyendo todo el capítulo 2 de Joel, nosotros cuando hablamos de Joel inmediatamente viene a nuestra vida y a nuestra mente el versículo de Joel 2:28. Fíjese, en ese mismo capítulo dice la palabra de Dios ahí en Joel 2:28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. ¿Se fija qué glorioso? Entonces, que dentro de nuestro propósito en el ayuno, Señor, derrama tu Espíritu Santo. Tú lo dices en tu palabra, ¿sí? Oiga, qué bendición que nuestros hijos puedan profetizar, que los ancianos se puedan tener sueños, que los jóvenes, nuestros jóvenes puedan tener visiones. Entonces, proclamemos ayuno en todos, hermanos, y busquemos del Señor, busquemos ese derramamiento del Espíritu Santo. Clamemos por la salvación de los perdidos. El ayuno es una forma de interceder por los demás. Dentro de nuestros propósitos podemos incluir la sanidad para los que están enfermos. Oremos porque las iglesias sean sanas espiritualmente. Supliquemos a Dios en ayuno y en oración para que nos ayude en las necesidades particulares y tan graves que tenemos cada uno de nosotros y las que puedan tener los demás. Hermanos, esta llamada, esta invitación al ayuno y a la oración debe de empezar conmigo, debe de empezar con usted. Yo con todo mi corazón quiero motivarle a que se involucre en estos 21 días de ayuno y oración. Revisando mi cuadernito que traía el año pasado, de todos los que estaban ayunando, me daba tristeza, porque por lo general cada semana estaban anotados los mismos. Ya sabíamos qué día iba a ayunar fulano, quién iba a ayunar este otro día. Que hoy, hermanos, por todo lo que estamos viviendo, y esto, como dice la palabra, no se asuste, dice la palabra, es solo principio de dolores. Cosas más tremendas vendrán, cosas feas, terribles vendrán, y que nada de lo que pueda venir permita que el amor por Dios se enfríe, sino que todo lo que está sucediendo nos motive a buscar más de Dios cada día, a buscar más y más del Señor. Es lo que Dios anhela, hermanos. No podemos seguir en una tibieza espiritual. Tenemos que ser determinados. Tenemos que esforzarnos. Y tenemos que buscar al Señor. ¿Quiere estar de pie? Espero con todo mi corazón que el Espíritu Santo trate en su vida y que usted pueda comprometerse y decirle: Señor, sí lo quiero hacer, te necesito. Mire, cada uno de nosotros, si somos bien honestos, sabemos cuál es la realidad de nuestra vida. En lo que a mí respecta, mi realidad es que necesito buscar más de Dios cada día. Yo quiero irme con el Señor.
Hace 2 semanas me puse muy mala. Les decía a mis hermanos por el WhatsApp. Le digo, lo bueno de que te dan esos dolores y que sientes que te vas a morir, tienes la oportunidad de ponerte a cuentas con el Señor. Decirle, Señor, perdóname, aquí estoy. Pero qué tal que nos sucedan las cosas y no estamos bien. Por eso es necesario, hermanos, cada día buscar al Señor. Más de Dios y menos del mundo en nuestra vida. Vamos orando. Yo no sé qué le quiera a usted decir al Señor ahí, qué compromiso quiera hacer con el Señor. Son nomás 3.